Hola, ¿qué tal? Yo soy José Pepe Barajas. Y yo soy Gaby Barajas. Y sean bienvenidos a Entre Historietas y Viñetas. Y bueno, no nos vamos a hacer pendejos. Llevamos mucho tiempo sin subir algo. 3 semanas para ser exactos. Ay, 3 semanas, qué rápido pasa el tiempo. Bueno, así es. Hubieron algunos inconvenientes, algunos detallitos por ahí. Pero aquí estamos, amigos. Hicieron que no pudiéramos grabar, pero ya lo dijo Gaby, aquí estamos para traerles, pues ya que nada, van a ser chismes, ¿no? Porque pues, no podemos decirles, si esta información es verídica, sí. Porque pues ya entraremos en los chismecitos, a huevo chismecito. Así es, teorías conspirativas. Y bueno, empezar diciendo más que nada, pues haciendo una recapitulación, ¿no? Tú tal vez te acuerdes, ¿no, Gaby? De todo lo que aconteció en los 2 primeros capítulos de 11 de septiembre. Claro, recapitulando un poquito, como bien decías, pues ya hablamos un poquito sobre el arquitecto que construyó este complejo, de cuántos edificios había, que eran 7, y los más emblemáticos, como ya sabemos, por las Torres Gemelas, ¿no? Que no eran tan gemelas, recordemos. Por algunos detalles. Por algunos detalles que ya recordarán. Y pues toda esta situación que lo desencadena, ¿no? Que es este conflicto con el famoso Al-Qaeda. Y Al-Qaeda. Y Osama Bin Laden, ¿no? Él, digamos, el que se supone, ya en este capítulo que estamos hablando de teorías conspirativas, sí, que claro, se supone que fue el director de todo este acto terrorista, ¿no? Como lo llamaron. Y pues justamente por esta guerra que se hizo contra Afganistán, contra Estados Unidos, ¿no? Entonces ya recapitulando todo eso. Y pues las consecuencias, ¿no? Que dejó este hecho, que fue justamente mi libretita de notas. De anotaciones con las pistas de Blue, ¿recordaste? Espera. Sí, pues gran serie, ¿no? Las pistas de Blue, haciendo una pausa. Sí, algo así, ¿no? Pero estaba más chida la de ellos porque era en forma del silloncito. Y ves que sí, no sé. Bueno, no importa. Como les comentaba. Y pues estas consecuencias que tuvieron, que pues como ya también lo vimos en capítulos anteriores, fue este gran golpe hacia el monumento que tenía Estados Unidos, hacia su gran economía, ¿no? De esos momentos. Y no solo eso, sino también las secuelas psicológicas que dejaron en los habitantes de Estados Unidos, no solo de Nueva York, ¿no? Ya que en todo Estados Unidos se sentían pues muy vulnerables de que en algún otro momento pudiera llegar otro ataque. Y pues recordemos que fueron muchísimas muertes las que perdieron la vida en ese momento, ¿no? Entonces, pues eso básicamente es la recapitulación de todo esto. Y pues ahora sí, como bien decíamos, vamos a entrar de lleno al chismecito, porque pues ya saben, ¿no? Cuando ocurre algo tan grande, pues comienza a haber grupos. En este caso se hizo un grupo en especial que se llamó Movimiento por la Verdad 911, que justamente son estas personas que se dedicaron, hasta el momento todavía se dedican a estudiar por qué sucedió y el cómo se dieron las cosas, ¿no? Porque no creen totalmente la versión oficial, digámoslo así, que dio Estados Unidos, de que justamente fue un acto terrorista. Y pues por ahí vamos a empezar, ¿no? Por las teorías que ellos piensan que pudieron ocasionar esto, y no solo por una persona, ¿no? Que también puede sonar muy extraño para todo eso, ¿no? O sea, como que ahí hay una espinita que no nos cuadra, ¿no? Sí, y más que nada, precisamente, recordaba también, ¿no? Sobre cómo sucedieron los incidentes el mero día y un poco antes, ¿no? Desde recordando un poco a John O'Neill, que bien como les decíamos en el capítulo pasado, que fue agente federal del FBI, vaya, que se tenía conocimiento sobre que un ataque terrorista podría suceder. Y que básicamente todos se hicieron oídos sordos. Que justamente es una de las teorías, ¿no? Que decían que, digamos, que fue algo que se dio a propósito,
llamándolo así porque justamente era lo que decía, ¿no? Si Estados Unidos ya tenía avisos de que algo así pudiera pasar, que como ya también veíamos en capítulos anteriores, no era el primer, ¿cómo decirlo?, el acto terrorista que se intentó llevar a cabo en las Torres Gemelas, o sea, con un antecedente, pues, o sea, eres Estados Unidos, no es como que no tuvieran idea de que podrían estar en peligro o que pudiera ocurrir algo así. Y luego si ya viene antecedentes, pues dices, oye, o sea, algo tienen contra estas torres, es probable que vuelva a suceder algo y a lo mejor más grande, ¿no? Y entonces digamos, como bien lo dijiste, que se hicieron oídos sordos de aquí no pasa nada, todo sigue normal. Y bueno, también podría deberse a lo que decíamos los capítulos anteriores, ¿no? Que realmente nunca nadie se imaginó que pudiera llegar un acto terrorista, digámoslo de esa manera, ¿no? Que se estrellara un avión directamente contra las torres. Fue hasta ese momento que sucedió, que ahora, en la actualidad, pues ya hay muchísimos protocolos de seguridad en Estados Unidos. Pero también eso es algo que me llama mucho la atención, porque desde hace mucho, podría decirse que se inició esto de los aviones, realmente la cabina cuenta con mucha seguridad, ¿no? Entonces eso realmente es algo que me salta, porque pareciera que fue muy sencillo que secuestraran los aviones, sí, o sea... Claro, es algo que, bien lo dices, es raro, y más si nos ponemos a... Ya, ahora sí que entrar de lleno, nos dejamos ahora sí que llevar por las conspiraciones. Y de hecho hasta se habla de que tal vez eran aviones ya teledirigidos, bueno, como... si fueran misiles, pero ya remoto, con piloto automático, pero ya redirigidos hacia las Torres Gemelas, porque es igual lo que estaba escuchando precisamente en un programa que fue programa de radio, ahora sí que el locutor andaba diciendo que para dar una vuelta, ahora sí que el simple hecho de maniobrar un avión, pues te necesitan años de preparación. Sí, años, claro. Y más de esas dimensiones, que era un Boeing 757, ¿no? 7 igual, bueno, ya ahí en los capítulos anteriores verán el modelo que era. Sí. Y sí, no, o sea, no es como que tuve unas cuantas clases de avión y ya con eso puedo maniobrarlo a la perfección. Y también algo que me salta justamente hablando de los pilotos, que según la versión oficial, pues obviamente dieron los nombres de los pilotos. Y el dato que me saltó mucho es que todos eran ¿cómo se les puede decir? Se me fue la palabra, pero o sea que eran pilotos de guerra, o sea, eran personas que estuvieron en guerras de Estados Unidos, obviamente por razones ya los jubilaron y se dedicaron a la aviación comercial. Uh-huh. Entonces, por esa parte eran personas muy preparadas para, digámoslo así, ese tipo de actividad anormal en el avión, ¿no? O sea, y eso también me salta muchísimo, porque si eran personas que tuvieron, digamos, ya experiencias en guerras, saben más o menos los protocolos a seguir en un asunto así, y no sé, o sea, por lógica, ¿no? Si yo fuera piloto, pues lo que menos quiero es que entren a la cabina, porque corren más peligro los... ¿cómo se le dice? Los civiles, ¿no? O sea... Bueno, en este caso, que pues ya... Es que hay que también recordar un poco que... me parece que en muy poco tiempo se apoderaron los terroristas de las cabinas. Uh-huh, lo cual me parece súper extraño, a eso voy. O sea, si eran personas tan capacitadas, ¿por qué fue tan rápido que tomaran el control de los aviones? Bueno, una razón podría ser su edad, ¿no? Tal vez, obviamente, se enfrentaban contra personas que tenían una energía un poco más... sí, obviamente la edad era un factor. Podría ser, o sea, si lo tratamos de justificar de esa manera. Claro. Que, como bien lo dices, ya eran jubilados. Obviamente no vas a tener la misma fuerza de 30 años, que tenían estos... Pero por lo que entiendo, o sea, están cerradas herméticamente las puertas de un avión. Y es muy difícil, o sea, se abren por adentro. O sea, es muy difícil que alguien por afuera pueda... Eso es a lo que voy, o sea, se me hace súper raro que tan rápido... maniobra. Exacto, tan rápido pudieran adueñarse de los aviones. Eso me parece muy extraño. Sí, y otro ahondando igual ahora, pero en el vuelo 93, son esas famosas llamadas. Uh-huh. Donde pues pasajeros se logran comunicar ya sea con familiares o con números de emergencia. Sí.
Y es algo que lo que he visto también es que es muy difícil que la recepción hubiera sido tan buena por obviamente la distancia que Sí, había. Y estamos hablando del claro. 2001, o sea, no es como que la tecnología ya en ese punto estuviera wow, Sí, justamente en ese entonces pues apenas la tecnología estaba, digámoslo así, despegando, ¿no? Y ahorita estamos hablando de que actualmente tenemos la red 5G, según. Bueno, no según, o sea, ya se está actualizando más bien, pero cuando no sufrimos de señal. Sí, exacto. Hasta en estos tiempos sufrimos a veces de señal Ya, y en un avión ajá, va a imagínense lo escucharse clarísimo complicado que... lo que dice, ¿no? O sea, no sé si han escuchado los audios, si tienen oportunidad, escúchenlos, porque se escuchan muy claros y eso sí, sí, suena, bueno, ya pensándolo un poquito más, si quieren ya viéndolo desde este ojo conspirativo, pues sí, parece extraño, ¿no? Che, igual, ¿no? Siguiendo más con eso, les juro que estoy buscando esos videos que vi a mi edad de 11, 12 años, cuando estaba en su mero Apogeo. apogeo mi obsesión por el tema de las Torres Gemelas. Lo busqué y no lo encontré, pero precisamente tocaban ese tema ya de civiles, que ya estaban ahora sí que después del primer ataque, del primer avión, ya habían varios, vaya la redundancia, civiles ahí en la zona. Y de hecho pasan a un chico que está diciendo, no, y es que y luego del segundo impacto, pero lo curioso de esto es que cuando está mencionando el segundo impacto, apenas está ocurriendo. Mm. Y de hecho se veía muy calmado dando la entrevista para la situación. Sí, claro, o sea, si tú estás pasando por ahí y ves que se estrelló un avión cerquita de ti que pudiste morir, no creo que estuvieras tan calmado para esa situación, Sí, ¿no? y más que nada ese tipo de cosas, ¿no? Que ya... Y algo que comentaba precisamente contigo, Gaby, de las personas que pudieron grabar el primer avión. Ah, sí, sí, es cierto. Eso es Recuerdo algo que que me estábamos hablando de causa eso. mucha... No sé, ahí como que algo no me No deja estar cuadra. tranquilo, sí, casi casi porque, o sea, por más que seas turista, que vas a estar grabando a las 8 de la mañana y precisamente la zona de las Torres Gemelas. Bueno, pero si eres turista, o sea, a lo mejor quisiste aprovechar el día, te vas Sí, temprano. pero ¿por qué grabar? O sea, es a lo que voy. ¿Por qué grabar desde un principio? Primero más bien empiezas a grabar, no sé, cosas y ya Y no es como que, son las 8 de la mañana, voy a ir a las Torres Gemelas. No, o sea, yo como turista recorro la ciudad tranquilamente y ya dejaría como que las actividades para más tarde ir hacia... Hubiera hecho yo eso, o sea, no sé. O sea, pero a lo que voy es eso, me resulta muy extraño que precisamente... Y la toma es hacia arriba. O sea, ¿por qué no grabar diferentes ángulos del complejo? Claro. Sino que casualmente se da que el turista tiene la cámara y ya logra captar justo el impacto de la torre. Y si nos vamos también a las conspiraciones, desde que ya había gente que le avisaron que no debía de ir a trabajar el 11 de septiembre. Ah, sí, también. Pero antes de eso, antes de cerrar con lo de el vuelo 93, también está como esa teoría de que el mismo gobierno lo derribó, ¿no? Sí. Que de alguna manera me parece lógico, digámoslo así, por, digámoslo que si, hablando de un protocolo de seguridad, ¿no? Porque obviamente si estás viendo que ya hubo, porque para ese entonces recordemos que ya había sido los dos, ¿cómo se dice? Los dos impactos de las torres, ¿no? Para ese entonces ya sabían exactamente que era un acto terrorista. Entonces, si estás viendo que otro avión está secuestrado, obviamente vas a tratar de evitar que llegue al supuesto destino, ¿no? Sí, Que en sí, ese sí. momento se decía que era la Casa Blanca. Entonces, pues me parece muy lógico esa idea de que pues mandaron a derribarlo en una zona donde prácticamente no iba a haber más civiles muertos. Y pues por esa parte suena lógico, cruel, sí, pero de alguna manera está salvando más vidas, ¿no? De las que se perdieron. Y me parece que tomaron esta idea de que los propios tripulantes salvaron, básicamente, o sea, los convirtieron en héroes. En mártires. En mártires. Y porque realmente creo que en ese momento lo necesitaban. Necesitaban que
sentirse salvados de alguna manera y que los mismos estadounidenses hayan salvado a otros estadounidenses, porque recordemos cómo estaba la situación social en ese entonces. Como ya les mencionaba al principio, la gente se sentía muy vulnerable, entonces necesitaban que la gente dejara de sentirse así, que tuvieran, por así decirlo, un poco de seguridad, ¿no? Y qué mejor que tomar a personas, que de hecho también hablando de ese vuelo decían que no se tenía como que muy concreto los nombres de los que viajaron ahí, o sea, que como que todavía había un poco de discusión en cuanto a saber estrictamente quién estaba en ese avión, ¿no? Sí. Entonces también por ahí suena un poco extraño. Pero bueno, antes de eso, viéndolo la parte de que lo derribó Estados Unidos, pues la verdad sí suena muy creíble, hasta digámoslo así, muy coherente. Pero pues lo malo es que aquí es que pues encubrieron esa verdad, ¿no? Y tomaron que según los tripulantes habían hecho eso para salvar a la Casa Blanca y que fuera peor, ¿no? Pero pues también esa teoría me suena muy muy creíble, la verdad. Sí, y regresando ahora sí que a las Torres Gemelas, Uh-huh. ya les decía lo de ese video donde pasaban ese fragmento de la entrevista. Es ahondar también un poco más ahora en la otra teoría de que fue igual, como ya lo decíamos, organizado desde adentro, desde los mismos Estados Unidos, para sí, poder claro. invadir suelo afganistano, ¿no? Ir a Ajá. Afganistán, ahora sí que el Medio Oriente. Porque recuerdas que estaba también todavía en ese tiempo la guerra también por los recursos naturales, en este Claro. caso el petróleo. El petróleo. Y también por ahí algo que me sonaba, que también como bien decías, era que sí, que estaba hecho por Estados Unidos, pero en complicidad con Bin Laden, obviamente, porque recordemos que también un hecho importante es que Bin Laden no era cualquier persona, ¿no? Sí, era hijo de un jeque, ¿no? Sí, bueno, de hecho prácticamente era un jeque Bin Laden, o sea, era de una familia acomodada y popular de ahí ahora sí que de su país natal. Y también ya era una persona conocida en Estados Unidos. Claro, o sea, esa historia de que era una persona X y que de repente salió y convocó mucha gente por el odio a Estados Unidos, o sea, realmente no sucedieron así las cosas. Sí. Revisando un poquito, o sea, se veía que tenían negocios hasta en común con este Bush. Entonces, ¿En serio? Ajá, según una de mis fuentes, Fíjate, Pati. en estas teorías conspirativas decían que realmente todo pudo haber sido por intereses, digamos, propios entre Bin Laden y Bush directamente, ¿no? Porque tenían por ahí negocios en común y entonces pues les convenía crear este asunto de la guerra. De hecho, por ahí también una vez llegué a ver que hasta muy lejano, tenían cierta, compartían ahora sí que árbol genealógico casi Bin Laden y hasta Barack Obama, que por ahí estaban Wow. ligados, pero, o sea, es algo me parece un poco absurdo, pero quién sabe, en una de esas. ¿Quién sabe? Es que es tanto, como bien dicen, los intereses que se manejaba alrededor, hablando en esa cuestión de economía en Estados Unidos, que pues recordemos, es Estados Unidos. Buscaba ante todo mostrar una hegemonía de que yo estoy tan bien económicamente, en salud y seguridad. Soy el mejor en todo, ¿no? Sí. Y también sabemos cómo se las ha gastado Estados Unidos, no hay que hacernos tontos, ante que su mejor negocio es la guerra, ¿no? Porque era lo que hablábamos, ¿a quién le compraban las armas Bin Laden y ellos? Pues Estados Unidos. Sí. Entonces... Y bueno, aquí también me gustaría separar, precisamente ahorita que hablábamos de Bin Laden, separar a Bin Laden como ser humano y a Bin Laden terrorista. Porque por ahí también está la idea de que Bin Laden es un concepto creado igual por el mismo gobierno. O sea, vamos a crear un terrorista y pues vamos a agarrar a Osama. Porque recordemos también que me parece que cuando ocurrieron los ataques y se estaban empezando a señalar a Al Qaeda, y recordemos que Osama se pronunciaba y que decía que él no tenía nada que ver con las Torres Gemelas. Y por ahí habían ya videos donde, después creo que a los meses, días o creo que al año después, donde había un video donde el mismo Bin Laden decía que él se adjudicaba los ataques. Por ahí hay varios detalles que decían que la manera de escribir, que él era, no recuerdo si ¿Zurdo? Zurdo, derecho, vaya.
La cuestión es que no coincidía con lo que mostré el video, y sobre todo que tenía un aretes, que diga aretes, anillos de oro, cosa que me parece que va en contra de la religión del Islam. Ok. Ajá, o sea, por ahí hay ciertos detalles en videos que hacen dudar que sí sea Osama Bin Laden. Ok, o sea, como que le quisieron adjudicar el hecho, ¿no? Ajá, o sea, que básicamente crearon ellos a su propio Bin Laden y fue el que pusieron Ah, ok, Fíjate que eso me recordó un poco, ahora sí que entraron a mi lado Iron Man. nerd, ajá, geek, de Iron Man 3, ¿no? Sí, De seguro habrán visto a Iron Man 3, yo la detesto, la Ay, verdad. sí, Este concepto, ¿no? Que básicamente... Spoiler, amigos. Tal vez es la pinche película. Crearon ellos, ahora sí que el villano, que también íbamos a hablar del villano, creó ahora sí que al mandarín en ese aspecto, ¿no? De como un terrorista de Medio Oriente. Exacto, justamente Y un después terrorista. que tenía hasta su set con Ajá, todo, ¿no? con todo, donde Ah, según maltrataban a las personas y, o sea, realmente te la creías, jugaron con nuestros Ajá. sentimientos, amigos, como Estados Unidos. y ¿por qué no? O sea, si ya nos podemos a pensar en ese lado conspiranoico, que fácilmente pudieron hacer eso. Sí, sabemos cómo se las gasta Estados Unidos, entonces es totalmente creíble que hayan hecho algo así. Y no solo Estados Unidos, ¿no? Varios Mucho, países ahora sí que ocupan esa técnica, pero no nos las meteremos simulaciones, hoy vaya. en esos asuntos, pero sí es creíble, ¿no? Justamente esta teoría también de que se le Ajá. adjudicaron al pobre, bueno, no digamos No, pobre, no, a Bin Laden. o sea, Bin Laden, porque recordamos que tú siendo empresario y siendo jeque, ¿para qué te vas a meter en esos rollos ya de ataques internacionales? Ujú. Que bueno, sí hay que- entrevistas de Bin Laden. Sí, ajá, eso es a lo que iba. de hecho, les hacemos hincapié en que vean esa serie de Amazon. Ahora sí que chequen el título porque no lo recuerdo ahorita en el anterior capítulo, en el anterior video, perdón. De que empiezan precisamente con eso. Creo que sí lo viste, de que tocan de que cuando unos periodistas, no recuerdo si alemanes o americanos, vayan a entrevistar a Sí, Bin a Laden. Bin Laden. Y es donde muestra sus Argumentos. Ajá, que no por ser Estados Unidos tenía el derecho de estar invadiendo como se le diera la gana, y es lo que recordemos, o sea, ningún país, y sobre todo hablando en este aspecto de Estados Unidos, puede ir hacia tu... Pues si se me antoja quitarte Ajá. tu petróleo, te lo voy a quitar, ¿no? Ahora sí que tu lugar de origen y precisamente hacer eso. Sí, que justamente eso era, como bien decíamos, lo que argumentaba en su momento Bin Laden, del por qué estaba en contra de Estados Unidos. O sea, realmente no era como tanto odio, porque sí, o sea, él argumentaba justamente eso, de que no podía creer que alguien llegara y se robara los recursos de su país y que no sucediera nada, ¿no? Entonces, si nos ponemos, digamos, de una manera más crítica, pongámoslo así, pues de alguna manera también tenía razón. Pero si tomamos el hecho de que, bueno, supuestamente él realizó el acto terrorista, pues tampoco eran como las formas, ¿no? Pero ya revisando un poco la historia, lo que les comentábamos en el capítulo anterior, pues realmente lo hizo porque en un principio trató de que Estados Unidos y ellos llegaran a un acuerdo. Estados Unidos básicamente fue como, ah, sí, lo que tú digas, ¿no? Y fue cuando él decide, es como de, ah, bueno, no me vas a hacer caso, entonces vamos a hacer estos actos. Y vio que le funcionó, porque Estados Unidos puso ahora sí que la atención hacia él, bueno, siguiendo esta línea de que según él hizo todo el acto terrorista. Y pues, de alguna manera, su verdad, digámoslo así, pues estaba algo justificada, ¿no? Sí, y bueno, también no sé si recordarás este tema precisamente sobre, bueno, ya ahondando más en la posterior caída de las Torres Gemelas, sobre si hubo un derrumbamiento controlado. Ah, sí, si han visto videos de cómo se derrumbó, también es algo muy peculiar del cómo sucede. Sí, que también, de hecho por ahí hay un video de Dross, se los pondremos ahí en la liga, en la descripción, que habla precisamente sobre este tema y en especial de Larry Silverstein, que ustedes dirán, ¿quién carajos es Larry Silverstein? Pues resulta que fue un empresario que meses antes del atentado alquila el complejo de las Torres Gemelas, donde hay que hacer hincapié que ni antes del ataque del 93 había hecho un seguro por un ataque terrorista. Y precisamente este hombre inteligentemente puso que una de las condiciones para asegurar el complejo era que se podía cobrar una póliza de seguros de aproximadamente $3.500 millones en caso de un ataque terrorista. O sea, ya ponían
la cláusula de Sí, que muy podía haber, específica. cuando antes no la hubo, ni siquiera cuando pasó en el 93 el ataque. Claro. Y ustedes dirán, y este hombre obviamente al tratar de ser básicamente el dueño de las Torres Gemelas, tendría que estar trabajando. Y de hecho tenía su oficina en un piso privilegiado de la Torre Norte, que fue la primera en el ataque. No, en ser atacada, sí, perdón. Y casualmente ese día no va. Ese día no trabajó, porque tuvo que ir con el médico. Ay, sospechoso. Exacto, y pues ahora sí que vamos a eso, ¿no? Que hacemos hincapié en lo del ataque, o sea, que se podía cobrar ese dineral si sucedía eso. Algo así. Entonces, qué conveniente que unos momentos antes aseguraron y casualmente fue un acto terrorista, ¿no? Y es que sí, o sea, si se ponen a pensar, hay muchas connotaciones que envolvieron el ataque a las torres. O sea, también volver a John O'Neill, que era uno de las personas que sabía sobre los ataques, y ahora sí que se le acercan las ofertas, y una de esas es ser jefe de seguridad de las Torres Gemelas y entra a trabajar el 11 de septiembre. O sea, sí, son casualidades muy impresionantes, ¿no? Sí. O sea, va a sonar feo, pero mataron varios pájaros de un solo tiro. Sí, porque también recordemos que ese personaje ya era como ya no, un dolor de huevos. Exacto, para el gobierno. Sí, porque él sabía muchas cosas y básicamente dejó mal a la seguridad de Estados Unidos, como de cómo es que no te diste cuenta de todo, ¿no? Y más que nada que la CIA no estaba haciendo un trabajo en conjunto con el FBI cuando debió de haber sido así, porque ellos también tenían información privilegiada, claro, y no la quisieron compartir al FBI. O sea, él estar ahí era exponer básicamente a las dos agencias más importantes de seguridad, no solo de Estados Unidos, ¿no? Sino también vista a nivel internacional. Y entonces que sí, como bien dices, casualidad. O sea, lo despiden, porque recordemos que él no renunció, lo despidieron básicamente del FBI, porque él aspiraba obviamente a puestos más importantes como ser creo que consejero de seguridad de la Casa Blanca. De la Casa Blanca, sí. Cosa que obviamente no pudo porque le pusieron el pie, o sea, tanto era el caso que también llegó a aspirar como ser jefe ahora sí que del departamento de Estados Unidos del FBI y no lo ganó. Y sí, es cuando lo despiden. Llega la posterior y ahora sí que le llegan, obviamente por tratarse de una persona muy capacitada, le llegan las ofertas y una de esas era el de las Torres Gemelas. Que obviamente, como bien dices, fue como, sí, realmente una prueba de que él hacía bien su chamba y, o sea, ¿por qué lo despedirían, no? Pero bueno, ya sabemos que era pues más por conflictos internos que otra cosa. Y justamente lo que mencionas sobre la caída de las torres, también recuerdo haber escuchado que personas que trabajaban ahí mencionan que escucharon una explosión en los sótanos unos minutos antes de que se estrellara el avión, ¿no? Lo cual también es algo como sospechoso y que de alguna manera explicaría la caída, ¿no? De, como bien dices, controlada, porque pues sabemos que primero son los cimientos y ya para que pues se pueda tener ese tipo de caídas, ¿no? En ese tipo de explosiones. Sí. Y también otra cosa que me parece interesante es un libro que se llama La Gran Impostura de Thierry Meyssan, es un francés que justamente él es parte de, digamos, de este movimiento conspiratorio. Es un periodista reconocido a nivel mundial y me parece que este es uno de los libros más leídos en cuanto a este tema, ¿no? Porque básicamente en el libro hace un estudio, o sea, completo de por qué se dio la caída, o sea, cosas que no coincidían, digámoslo así, científicamente con lo que pasó, ¿no? Entonces, uno de los puntos que se me hizo muy interesante es que menciona que el hueco que hubo en las torres no coincidía con el tamaño o el hueco que podría haber hecho un avión del tipo de que se mencionaba, ¿no? Que porque era más pequeño el hueco que si hubiera realmente estrellado un avión. Entonces ahí también se hace otra de las teorías conspirativas con que no eran aviones, eran más bien misiles, digámoslo así, disfrazados. Ajá. Y pues por eso pudieron entrar así como bien decías, las capítulos anteriores, como un cuchillo de mantequilla, o sea que fue así,
Y realmente, sí, el hoyo que se hizo, digámoslo así, ya si vemos como las comparaciones con las dimensiones del avión, pues sí se ve muy pequeño en comparación de un avión. Entonces también es algo muy extraño, ¿no? Que sí te pones a pensar. Y realmente en el libro él hace medidas, o sea, cálculos matemáticos y fundamenta, ¿no? Esta teoría de que a lo mejor pudo haber sido un misil y no un avión como todos dicen. Sí, y igual, ¿no? Si tienen la oportunidad, ya sea en Netflix o Amazon, busquen en sus plataformas, debe de haber documentales precisamente sobre el 11 de septiembre, igual en YouTube, que precisamente abogan más en eso de juntar expertos sobre explosiones controladas, arquitectos, y he visto que varios coinciden en que sí, todo aparenta que fue un derrumbe controlado, y porque también bien dices, ¿no? Que ahí se escucharon explosiones, vaya. Y por ahí creo que también en los videos se ve como que si estuvieran, ahora sí que las explosiones, ahora sí que sobre los pilares cuando va cayendo. Ajá. Y también otra cosa que me llama mucho la atención es que también cuando hablamos de esta parte de cuando están haciendo la estructura de las torres, o sea, realmente era una estructura muy buena, que de hecho pues les comentábamos que estaba especialmente hecha como para temblores, que era muy reforzada, o sea, tecnológicamente fue una cosa muy actualizada, vaya, en cuanto a materiales para construcción. Que claro, ¿no? Como toda obra, pues tenía sus inconvenientes, que una de esas fue las salidas de evacuación, que fue también un problema en ese momento. Sí, claro, pero hablando, digamos, de estructuras, no sé si recuerdas que mencionábamos que el metal con el que estaba hecho era, digámoslo así, a prueba de fuego, ¿no? O sea, obviamente sí, en algún momento si había un incendio y se prolongaba muchísimo tiempo, pues sí, obviamente iba a llegar a debilitar, pero pues con lo que decían que realmente no fue mucho tiempo en el que cayeron, se supondría que con esta estructura debía de aguantar más, ¿no? Sí, ya estudiando el calor que se produjo por el incendio y esas cuestiones, que también es una cosa de los que manejan las personas conspirativas, ¿no? Que también es algo, un punto que le salta, ¿no? En esa parte de que por qué la estructura se cayó tan rápido, ¿no? Si el edificio estaba diseñado para incendios, digámoslo así, sí, estaba previsto un incendio, que eran cosas pues que sí, realmente podían suceder, ¿no? Y sobre todo recuerdas también que estaba preparada para recibir el impacto de un avión. Sí, también. Por lo mismo de que podían haber accidentes. Y por ahí espero, sí, si podemos poner las imágenes, ya sea en la página de Facebook o en Instagram, de que habían, me parece por ahí, personas obviamente que estaban en contra de la construcción de las Torres Gemelas. Sí. Y por ahí llegaron a sacar promocionales, bueno, sí, como imágenes en periódicos donde hay una que están las dos torres y se ve un avión. O sea, pusieron un avión precisamente porque una de sus preocupaciones es que era que por accidente se estrellara un avión comercial. Recordemos que todos esto está haciendo apología a accidentes, nunca se imaginaban un ataque. Sí, claro. Y luego una aerolínea pakistaní, cuando promocionaba igual sus vuelos hacia Nueva York, bueno, de Norteamérica, vaya. Uh-huh. Igual estaban las dos torres y se ve la sombra de un avión enorme. O sea, del primer plano las torres. O sea, sí, y la sombra de un avión. Ok, como estrellándose. O sea, sí, que ya se iba a estrellar. Ah. Es muy impresionante que son, o sea, estamos hablando de que los años eran, me parece que entre los 70s, 80s. Sí, claro, o sea. Y es muy impresionante que de alguna manera ya estaban, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se les dice? Una premonición de lo que iba a pasar. Claro, que realmente pues son coincidencias, ¿no? O sí, sea, sí, o sea, nadie, ¿cómo saberlo, no? Estamos recordando que aquí estaban haciendo un movimiento en contra de su construcción por los posibles accidentes. Claro, y ya entrando en ese tipo de cositas casuales, premoniciones del capítulo de Los Simpsons, ¿no? Tan famoso. Sí, o sea, es muy recordado, ¿no? No recuerdo la temporada ni el capítulo, pero pues el capítulo se llama Homero contra la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Que es cuando les cuenta que Barney, recordando un poquito del capítulo, estando en la borrachera, se lleva su carro, despierta y le marca y le dice que tiene un problema, que su carro lo dejó ahora sí que en el patio central del World Trade Center. Y pues Homero le dice, no mames. Estaría muy cagado, ¿no? Que le dije, no mames.
Pero bueno, o sea, le dice, no, pues ya ni pedo, tengo que ir a Nueva York por mi carro, ¿no? Porque si no, ya tiene varios multas, y si no habla con el vato de tránsito, pues ya le va a caer la voladora. Y es cuando Lisa le dice, mira papá, y ve la revista donde le dice que los viajes a Nueva York estaban en $9, ¿no? Algo así. Y no recuerdo por qué Bart en ese momento tenía dinero. Pero, o sea, ya recordemos, ahora sí que hay muchos videos, me imagino, sobre eso, si pueden la oportunidad de verlos. Hacen la pausa donde está el precio del boleto, y obviamente en el fondo están las torres. Ajá. Haciendo un 9-11. Sí, y es muy impresionante, sí, muy eso, curioso, ¿no? Y más por todos se acuerdan de esa onda de que decían que según los Simpson veían el futuro y que varias cositas aparecían en los capítulos anteriores. Sí, claro. Entonces fue como, ¿qué está pasando? Ajá. Y por ahí hay otro capítulo donde están como en una galería de cuadros, y de hecho está, el accidente del Zeppelin. Y en está una pareja, y hay como o sea, parecía que es una de las torres gemelas incendiándose. Sí. O sea, se ve muy poco, pero ahora sí que los comparas, los fotogramas de hecho hay una foto muy igual dentro del ataque, que está el humo, ¿no? Saliendo de una torre, y es muy parecida. Sí. Y recuerdo que esos capítulos fueron transmitidos años antes, del 2001. De 2001, sí, claro. Y también siguiendo con este aspecto, hay varias caricaturas, sí, entre caricaturas, series que aparecían haciendo apología sobre posibles ataques. Están las Tortugas Ninja, donde pues están tocando ese tema, y dicen, no, es que el villano está preparando un ataque hacia las Torres Gemelas, pero no saben qué. Okay. Y que entonces se supone que es un avión que el villano no sé qué pasa, o qué proyectil, pero se va a impactar contra las torres. Otra es la película de Super Mario Bros, que al final de alguna manera no sé qué le hacen a las Torres Gemelas, que empiezan a desaparecer. Ok. Ajá. Y también ya tocamos el tema de los Simpson. Por ahí hay una serie animada de Tick, no recuerdo, algo así. Ajá. Que también toca el tema sobre que a la ciudad la están evacuando porque hay un posible ataque terrorista, y en el fondo se ven las torres, 2 torres iguales, y se caen. Ok. Y o sea, ustedes dirán que puede ser normal porque en ese momento ya el emblema de Nueva York era las torres. Pero más de ese tema, más bien que todo hace que las torres sean impactadas o se derrumben. O sea, sí, hasta un productor de una caricatura podía ver la posibilidad de que fueran atacadas, porque el gobierno no lo vio. Que también, ¿no? Por ahí igual viendo, tal vez hacían esa analogía porque para ellos decían que era muy poco probable, ¿no? que sucediera eso, ¿no? Sí, por eso lo ponían en este tipo de cosas, porque era impensable que atacaran así de esa forma las torres. Sí, era lo que recordemos, cómo estaba socialmente Estados Unidos, que se creían ahora sí que invencibles, que nadie podía tocarlos. Entonces, como bien dices, lo tomaban a forma de broma, algo que solo podía suceder en una serie televisiva. Y oh, sorpresa cuando sucede, y por eso también es tanto el impacto emocional que tienen los habitantes, ¿no? Sí. Y pues antes de eso, ya se me estaba pasando mencionar también la teoría conspirativa que está alrededor del Pentágono. Lo cual también se me hace súper extraño porque, o sea, es el Pentágono donde estaban, ahora sí que concentrada la seguridad de Estados Unidos. Sí. Y que se suponía que tienen radares, ¿no? Para identificar justamente si hay un proyectil, un objeto extraño, y que justamente pues lo van a detener, ¿no? Para que no llegue al Pentágono. Entonces me hace súper extraño que justamente haya pasado este avión a impactarse en una parte del Pentágono y no se hayan dado cuenta ni siquiera de que ahí estaba. Y también otra cosa muy curiosa que se me hace es que si pueden ver el video que hay sobre el impacto, que de hecho creo que es el único video que existe sobre ese momento, sí, o sea, realmente de la cámara de seguridad, perdón. De la cámara de seguridad del Pentágono. Es muy raro porque para empezar el video no es de la mejor calidad del mundo. Entonces se ve justamente cómo pasa algo muy rápido y se estrella, y la explosión que también es muy extraña, ¿no? Y justamente también estas personas conspirativas mencionan que es muy probable que haya sido un misil y no directamente un avión, porque también viendo las imágenes de después del impacto
Sí, o sea, realmente es un hueco lo que hay, pero no sé, lo pusieron justamente en el programa que vi que hicieron un análisis justamente de esto. Ponen la simulación a, digamos, a escala de las dimensiones de un avión del que se estaba manejando y realmente no coincide la forma de los daños que ocasionó, porque sí, realmente se ve así un hueco como si hubiera entrado un misil y dónde está el impacto de las alas. O Sí, 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 sea, recuerdo, se ve, o sea, está hecho mierda todo, pero pues no se ve como en las torres, que todavía sí se ve la la grieta, digamos, la abertura, vaya. abertura de las alas, digamos Sí, así, del avión. O sea, realmente es como un círculo y no corresponden, bueno, ya según esto, los que hablaban haciendo medidas y esas cuestiones matemáticas, hijo, no coincide con las dimensiones del avión del que se estaba hablando. Y también algo muy curioso que me pareció, que dije, wow, sí es cierto, viendo imágenes del antes y después, hay unas astas con banderas y que se supone por ahí pasó el avión, entonces con las alas las hubiera tirado, ¿sabes? Como del va, pues, obviamente las tiras y están intactas. Entonces también eso se me hizo muy muy curioso y también el hecho de que casualmente esa área en esos estaba momentos en remodelación. estaba en Sí, remodelación, por lo que no había mucha gente sí, sí, prácticamente sí, en esas eso áreas. también lo que había Entonces, visto. qué coincidencia, ¿no? O sea, todo me parece muy extraño. Oh, y otro dato interesante que me enteré es que cerca de ahí, de Nueva York, de Manhattan, había una base nuclear. Y, o sea, si nos ponemos a pensar en mente terrorista, ¿qué causaría más daño? ¿Un choque a las torres o un choque a una base nuclear donde con un avión sí podrías hacer una explosión y Sí, o sea, todo se dañarías? hace, así que va a valer pito. Exacto, y afectas a más personas, ¿no? O Sí, sea, sí, si sí. realmente el objetivo, o por lo que se estaba manejando, el objetivo de que hubiera esos choques era pues matar, digamos así, suena muy cruel, pero según esto ese era el objetivo, matar a las a más personas, o sea, una explosión en una base nuclear, o sea, generas un daño peor y Sí, claro, con una más extensión, catástrofe. exacto, o sea, eres terrorista, básicamente, si ya tienes ese objetivo por tus creencias, por lo que quieras, pero recordemos que eran muy arraigadas. ¿Por qué no hacer ese tipo de acto, no? O sea, ¿por qué irte justamente a las Torres Gemelas? Sí, ¿Por qué no hacer esto? O sea, me parece muy igual, extraño. ¿no? También ya estás ahí en Nueva York, ya impactas una torre, ¿por qué no te vas contra otro edificio emblemático como el edificio Chrysler? Que Ajá. es uno igual de los más emblemáticos de Nueva York. También generas un impacto a nivel sociedad, porque dices, dos de los emblemas de Más la ciudad de Nueva importantes. York ya están, o sea, acaban de ser atacados. No, se fueron Sí, prácticamente contra el complejo. sí, entonces, o sea, cosas que también parecen muy extrañas, justamente lo que les mencionaba, lo de la base nuclear. También recordemos la famosa caída del edificio 7 que también vemos videos, se cae igualito a las Torres Gemelas y este no tuvo impacto de avión. Sí, o sea, Entonces, dicen que fue por los daños que tuvo, colaterales, ¿no? ajá, colaterales, pero en ese caso, ¿por qué no se derrumbaron todos los Todas las edificios demás y aledaños? más Exacto. cercanos, o sea, Sí, está cositas que no muy raro. coinciden, Aparte de ¿no? que igual, ¿no? Hablando de tanto del Pentágono como del edificio 7, no hay mucha información respecto, más bien información respecto a lo que pasó también y sobre todo imágenes. Bien lo decimos, no hay mucha No. material fotográfico que podamos analizar Y el siquiera. único, o sea, hay sí algunas fotografías después, ¿no? Del incidente, de cómo quedó, de cómo los bomberos entran. Y pues justamente porque ya entró hay gente externa, ¿no? Vaya. Pero como bien dices, del impacto solo tenemos la imagen propia de la seguridad del Pentágono. Y entonces como de, ups, se filtró ese video, ¿no? No sé, suena muy Yo creo extraño. más que filtrar, creo que sí lo dieron a conocer. Bueno, pero fue el Pero es único. igual, ¿no? También creo que me parece, les digo ese video donde igual veía lo de la entrevista del chavo. Creo que pasaban también sobre noticieros que ya daban la noticia de que el edificio 7 había sido derrumbado, que ya se había Sí. destruido, y por ahí se ve que apenas está colapsando.
O sea, en el fondo. O sea, lo dieron antes. Antes, exacto. O sea, ¿Cómo saber que se iba? Ajá, exacto, es a lo que iba, que cómo sabe, ahora sí que es noticiero que ya está dando las notas y ahora sí que muy en el fondo se ve cuando, porque tiene el plano precisamente de en vivo de la zona, se ve. Ah, ok, sospechoso. Sí, o sea, hay muchas cosas, como también la canción de Delfín, de las Torres Gemelas. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, lo recuerdo. No la vamos a cantar porque no, si la pueden escuchar, ¿no? Porque es un videoclip, pues ahí véanlo bajo su propio riesgo. No lo hagan. Y bueno, para terminar ya entrando en final de este video, no hay que olvidar este famoso juego de cartas llamado Illuminati, creado sí. ahí por Steve Jackson Games, en la década de los 80s, que está basada en los libros de Illuminatus de Robert Wilson y Robert Joseph. O sea, eran tocayos. Ok. O sea, el vato me parece que les pidió así como de, oye, güey, ya, préstame los derechos para hacer el juego, ¿no? De los libros. Sí. Y pues los vatos le dijeron, no, vos estás pendejo. Y entonces dijo, claro que no soy pendejo. Y entonces nada, le puso el juego Illuminati, que pues, nada, dice que está basado en los libros y con eso no se mete en pedos. Ok. Y a lo que voy inteligente, es ¿no? que todos habrán visto ya acerca sobre, claro que sí, sobre este juego de cartas que dicen que tiene lo que va a pasar de aquí, ahora sí que del año a años posteriores, ¿no? Y recordemos que hay una carta en especial donde están prácticamente las Torres Gemelas sí, y o se sea, ve no hay duda. la explosión. Ajá. Y sí, no recuerdo la descripción, pero pues se habla de un ataque, creo que sí dice ataque terrorista, sí, precisamente. creo que justamente usa esas palabras. Ajá, y hay otra donde el Pentágono se está incendiando. Ajá. Y clara alusión a un ataque. Y por ahí me parece que también, ahora que volví a ver sobre este juego, hay una carta donde está dice pandemia arriba y abajo en la imagen dice cuarentena y hay un cubrebocas y todo ese rollo. O sea, está muy loca, hay varias cosas que hay que de hecho conseguirlo. Sí te deja pensar. De hecho dicen que es muy difícil, está muy difícil conseguirlo, o sea, te cuesta casi básicamente desde 10,000 hasta 30,000 pesos mexicanos. Ok, se ve. Quitaron las ganas de conseguirlo. Está cabrón conseguirlo, la verdad. Pero, okay, o sea, pero qué interesante. Sí, la verdad no sé cómo está el concepto de jugar, pero más que nada lo comprarías para ver las este tarjetas, tipo de cosas, sí, básicamente ¿no? Solo para ver las tarjetas y para ver qué nos depara el futuro. Sí, claro, o sea, recordamos que por ahí había, de hecho, me parece que por ahí Dross tiene un video, ¿no? Sí, vamos a ver si lo puedo video. encontrar, porque les digo, estuve buscando precisamente videos sobre el tema y no, ya hay varios que no he encontrado, así que vamos a ver si ojalá y todavía esté visible. Para que lo veo. Sí, porque sí recuerdo que hay un capítulo hay un video de Dross. Y bueno, son las hay muchísimas conspiraciones, desde también de que Trump, él mismo dice que se enteró del ataque así que en el mismo día y envió gente, que él fue con hombres para ayudar, que jefe de bomberos de la zona y personal dicen que eso no pasó, porque tenías que entrar con identificación gubernamental. Sí, claro. También otra teoría súper loca era de que había sido todo una simulación, o sea, como una proyección, ajá, ¿no? Sí, también como por ahí el famoso eso. Rayo azul. Ajá, que eran como las primeras pruebas que hacían. Pero no sé, eso sí ya se me hace como muy loca. No sé. Que, o sea, de que sí las quitaron las torres, ¿no? Las ajá, o sea, que sí las derrumbaron. Y todo fue fue una proyección y por eso la caída tan extraña, tan peculiar, ¿no? Pero que los aviones fueron solo una simulación. Bueno, quién sabe. Pero suena muy loca. No sé, suena muy loco, pero pues ya si entramos en este tema de las conspiraciones, vamos a encontrar muchas y muy alocadas, sí. Claro. Pero bueno, esas son como las más sonadas. Les decimos algunas hasta, como les decíamos, hay libros donde científicamente demuestran el porqué de las medidas y esas cuestiones. Pero sí, fueron las más interesantes. Y como dato curioso por ahí podrán encontrar, no recuerdo si ya lo dije en videos pasados, pues obviamente hubo varias materiales, ya sea películas, videojuegos y demás, que tuvieron que retirar planos de las Torres Gemelas precisamente para no herir la sensibilidad del público, más que nada estadounidense. Una de esas es que en Estados Unidos me parece que hasta la fecha la parte de Mi Pobre Angelito 2, bueno, solo en casa porque pinche nombre, pinche traducción toda bueno, fea. Para México y para mí es Mi Pobre Angelito. Mi Pobre Angelito, sí, pero ven cuando ¿cómo se llama el morro? Kevin, pues ya, ¿no? Visita las torres y todo ese, el Kevin, vaya.
El único Kevin al que roban. Vaya cosas. Pero bueno, cuando recuerden que va a las torres y toda esa escena, la quitan. Ya no la muestran en Estados Unidos. Recuerdo por ahí que me parece que... No estoy seguro, no recuerdo muy bien. O si nada fue un mod que pusieron en un GTA, creo que en el 4. Ajá. O en el 3, no recuerdo cuál de esos dos. Aparecían creo que las torres. Porque es que está basada en la ciudad de Nueva York. Sí. Y obviamente creo que fueron retiradas. Sí. El teaser trailer de Spider-Man, no recuerdo si era la 1 o la 2, creo que era la 1, donde atrapa unos ladrones que estaban escapando en el helicóptero, pero ahora sí que hace una telaraña entre las dos torres y ahí los deja colgando. También ese nunca salió a la luz. Esa escena obviamente fue retirada. Y como ya lo decíamos, diferentes películas que tuvieron que ser modificadas, hasta el guión, porque de hecho tenían historia central. Me parece que ahí Jackie Chan tenía una película donde él era un limpia vidrios de las torres. Y pues obviamente se canceló el proyecto. Muchas cosas que tuvieron que ser canceladas, retiradas o por ahí cortadas, modificadas para no herir la sensibilidad, que hasta la fecha todavía existe, como ya lo vimos. Claro. Y pues bueno, hasta aquí llegamos en el capítulo de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho estas teorías. Si tienen otras que sepan, pues por ahí también déjenlas para echar chismecito y leerlas. Sí, no sé, tal vez en posteriores ediciones hacer un video de puras conspiraciones de las que nos hablaba, o andar un poco más de fondo en diferentes teorías que ahorita vimos. Sí, claro, de ahí déjenos sus sugerencias. Y pues bueno, también queríamos comentarles que ya estamos llegando al final de esta primera temporada. No se pierdan los próximos capítulos, que serán los últimos, pero de la temporada. ¿Sí? O sea, era lo que iba. No se preocupen, vamos a regresar. Por ahí tenemos también varias ideas que esperemos que les guste, digámoslo así, este nuevo formato en el que estamos trabajando. Donde nos saldremos más de este molde que es ahora sí que la columna vertebral del proyecto. Pero no dejaremos de hacer este tipo de videos, hay que aclararlo, bueno, digámoslo, en este formato. Entonces esperemos que les guste mucho también. Y pues ahí también déjenos sus sugerencias de temas que quieren que hablemos. Claro, próximamente también mi idea es que aquí en el muro esté el escudo de mis poderosísimas Chivas. Y saben que para ponerlo debe haber un capítulo. Así que pues, próximamente regresaremos también. Debe de haber a fuerzas un capítulo de mis poderosísimas y jodidas Chivas Rayadas de Guadalajara. Y pues muchas gracias por vernos. Esperemos que disfruten ese video. De nuevo una disculpa por el tiempo que se tardó entre el segundo y esta tercera y última parte de 11 de septiembre. Pero aquí regresaremos ya a lo habitual. Estén atentos a la próxima votación para elegir el tema. El tema que también por ahí va a haber. Tenemos ahí varios temitas que también son muy interesantes, entonces recuerden votar porque es parte fundamental su opinión en este canal. Recuerden, si son nuevos y es la primera vez que están viendo este proyecto, suscribirse por favor, nos ayudaría muchísimo. Dale like si les gustó, claro, o dislike si no les gustó. Like. Mentadas de madre también se aceptan. Chinga tu madre, Pepe. Pues, recuerdas que es una madre hipotética, sí, porque nunca nos metemos con las jefecitas de nadie. Y bueno, sin más por agregar, espero que les guste esto. Yo soy José Pepe Barajas. Yo soy Gaby Barajas. Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos vemos. Bye. Volaron los Power Rangers rumbo a las Torres Gemelas. Mataron a Donatello. No escuché de esa canción, amigos. El de las tortugas ninja. Adiós.